Vamos acá. Y listo. Vale. Entonces, ¿alguna pregunta de la clase anterior? Sí, profe, buenos días. Yo tengo una pregunta. Sí. Es sobre multiplicación de matrices y transpuestas. Que usted nos dijo que cuando habían dos, en un paréntesis, como que se invertían, ¿cierto? Sí, Pero se ¿qué pasa cambia en cuando hay orden. tres? Sí, pero ¿qué pasa cuando hay tres? Igual. Se cambia, o sea, se cambia totalmente el orden. Si hay tres, es fácil porque la de la mitad queda igual y se cambian las dos de la esquina. Sí, digamos, A, B, C, uy, C transpuesta es igual a C transpuesta, B transpuesta, A transpuesta. Sí, entonces, se cambiaron de orden, fueron estas dos. Cuando hay cuatro, pues lo mismo, pero sería A, B, C, D transpuesta, entonces esto quedaría D transpuesta, C transpuesta, B transpuesta y A transpuesta. ¿Listo? Así Profe, quedó. cuando tiene una suma o una resta con esa No, multiplicación. pues es que en una suma y una resta no afecta en nada la transpuesta, ¿no? Entonces Ah, no, o sea, la propiedad dice que la transpuesta de una suma es igual a la transpuesta, a la suma de las transpuestas de cada matriz. Pero como en la suma no importa el orden de los factores, pues entonces en la suma no afecta en nada. ¿Listo? Es decir, A más B más C transpuesta es igual A transpuesta más B transpuesta más C transpuesta. ¿Listo? no, profe, me refería, digamos, que fuera lo que tú nos habías dejado de tarea, o sea, como ABC menos C y transpuesto todo. Entonces ahí se soluciona primero la multiplicación, o sea, se transpone todo eso, o como ¿Me dictas el ejercicio que me estás diciendo? es A por B por C Ujú, menos C ujú. y todo eso transpuesto. Pues ahí usaríamos las propiedades. Entonces, para la suma no hay problema. Entonces, repartimos primero la suma o la resta. Esto quedaría A, B, C, transpuesto todo. Fíjense que queda entre paréntesis porque lo estoy repartiendo entre todo esto. ¿Sí? Menos C transpuesto. Y ahora, en esto ya no hacemos nada más porque esto ya no se puede hacer nada más, pero aquí aplicamos esta propiedad, la de aquí arriba. Y esto quedaría C transpuesto por B transpuesto por A transpuesto. Menos C transpuesto. Y así quedaría. ¿Listo? Listo, profe. Y cuando uno va a resolver, digamos, ese tipo de multiplicaciones, se puede hacer C por B y luego todo eso se multiplica por A y a todo eso se le resta C, ¿sí? Sí, exacto, podrías hacerlo así. Podrías, en mi opinión, sería más fácil para no tener que transponer tres veces, hacer esto primero, A por B por C, entonces primero A por B, después multiplicarlo por C, después transponer y ahí sí restarle la transpuesta de C. Pero pues ya eso es como decisión porque todos los procesos son equivalentes, ¿no? También podemos hacer esto. C transpuesta por B transpuesta, después multiplicarle A transpuesta y después restarle C transpuesta. También eso es válido, ¿sí? Deben dar el mismo resultado, Gracias, profe. ¿vale? Profe, qué pena, yo tengo una pregunta, pero es con respecto a los puntos que nos había dejado el taller. Había un punto en el que tocaba definir la traza, o sea, la suma de la diagonal principal de la matriz. Y entonces la pregunta, creo que varios era si esa traza se multiplicaba en el ejercicio, o sea, se tenía que multiplicar o simplemente se dejaba expresada. Es decir, por ejemplo, queda TR por entre paréntesis D menos 3E. Entonces se multiplica o simplemente se queda expresada. ¿Sí me hago Bueno, entender? sí, sí. La traza, voy a buscar el ejercicio para que sea más claro, pero la traza de la matriz
la traza de una matriz es un número, ¿sí? Sí, ¿Y qué número es? Es la suma de los elementos en la diagonal principal, ¿cierto? sí. Entonces, en el ejercicio, les decían, no, pero en el ejercicio solo era hallar la traza. Entonces lo que tenían que hacer era hacer las operaciones que estaban dentro del paréntesis y luego de hacer esas operaciones, pues obtenían una matriz con una diagonal principal y sumaban los elementos de esa diagonal. ¿Sí? Sí. O sea, quedaría como algo, o sea, si la traza era -4, entonces queda -4 y entre Exacto. paréntesis la matriz. No, os queda solo -4. O sea, cuando yo hablo de traza de una matriz, lo que los estoy pidiendo es el número asociado a esto. ¿Cuál es ese número? Ese número es igual a la suma de los A y I, desde igual 1 hasta n, según el tamaño de la matriz, y esto es igual simplemente a la suma de los elementos de la diagonal principal. Ah, ok, ya entendí. Entonces ahí lo que les estoy pidiendo es ese número. ¿Cuánto da ese número después de hacer las operaciones que estaban dentro del paréntesis? Ya entiendo. Listo, profe, Listo, gracias. listo. Profe, yo tengo una duda sobre otro ejercicio. No sé si me la pueda responder ahorita. Sí, claro, pregunte. Listo. Ese es el ejercicio del taller 1. Estoy buscando el punto. El ejercicio del punto 2. Bien. Entonces el ejercicio dice, sean P de X igual a 2X a la 3 menos X a la 2 más 5X menos 3 y la matriz A2 por 2 que tiene ubicada en la casilla 1, 1, A1 en la casilla 1, 2 menos 1 en la casilla 2, 1, 0 y en la casilla 2, 2, 2. Dice determinar P de A. Sí, pues yo en mi ignorancia, porque no, nunca he visto un ejercicio de este tipo, pues No sé si le no, pasa a todos, pero a pues mí se me está trabando el sonido. No es seguramente es hacer las Sí, nos escucha bien. Está entrecortado. operaciones que bueno. tiene esa Daniel, función Daniel no se le escucha bien. con la matriz, o sea, elevarla a la 3 multiplicarla por 2 restársela luego, bueno, pero al final tiene, eh, bueno, voy a escribir Tranquilo, yo por el le chat el explico. No, no, punto, tranquilo. Yo, entonces yo, pues yo respondo sería el que el profe de ejercicio y pronto lo así, resuelva a ahí en ver el si así se le tablerito aclara acá. la duda. ¿Listo? Entonces, eh, el ejercicio, el ejercicio es el siguiente. Entonces les dan una Listo, matriz gracias, profe. 2 por 2 ¿ah? Ahí dan una específica, no le voy a escribir para pues no gastar tanto tiempo y dicen que tenemos un polinomio que es así. 2 por x al cubo menos x al cuadrado más 5x menos 3. ¿Listo? Entonces, tal como está el ejercicio, pues la respuesta correcta sería que no se puede resolver, porque al aplicar el polinomio, pues, bueno, el ejercicio es así, entonces es calcular P de A, ¿cierto? Entonces esto no se podría resolver porque es por este -3 que están viendo mi pantalla, ¿cierto? Es que aquí estoy viendo el ejercicio. Sí. Entonces, esto no se podría resolver porque al aplicar el ejercicio, el polinomio, aquí al final quedarías, pues esto es una matriz, porque es hacer una matriz al cubo, eso les da una matriz. Por 2, eso es otra matriz. Menos x al cuadrado es restarle a una matriz, otra matriz. Más 5x es sumar otra matriz, pero aquí hay un número, entonces esta parte no se podría hacer. ¿Listo? Entonces lo correcto sería responder que el ejercicio no se puede hacer.
Sin el 3 sí se podría hacer y simplemente calcularían la matriz al cubo, la multiplican por 2, le restan la matriz al cuadrado y le suman 5 veces la matriz. ¿Listo? No entiendo. De buscar una matriz que conmute, ahí es como por tanteo y error, o hay alguna forma de uno saber. Por ejemplo, en un ejercicio dice que buscar una matriz que no sea cero y que tampoco sea la identidad, pero pues tiene que conmutar. Entonces, ahí hay algún mecanismo de sacarlo o toca el tanteo. No es al tanteo. O sea, la idea no es que sea al tanteo. Al tanteo pueden intentarlo, ¿no? Pero no. ¿Ese cuál era? El El ejercicio 2B. 2B. Ah, listo. 2B. Ahí B conmuten. Ah, pues ahí les dicen cuál es. Listo. Entonces ustedes tienen la matriz, ¿cierto? Ahí les dan una matriz. La matriz es 2 menos 6 menos 1 y 3. Y les dicen en que tienen que encontrar una matriz que conmute con esa y que no sea la identidad ni la, ni una matriz de ceros. Seguramente hay varias matrices que lo van a hacer. Entonces ustedes lo que tienen que hacer es plantear una matriz hipotética, es decir, una matriz de la que no sepan cuáles son los números. Lo único que saben de esa matriz es que conmuta. Entonces, lo que saben es que al multiplicar esa matriz por esta otra, eso le da lo mismo que multiplicar primero la matriz, ahí sí tendrían que ser las mismas letras porque sería la misma matriz, y multiplicarla por la matriz original. ¿Listo? Entonces, entonces aquí, ¿qué tendríamos? Una igualdad entre matrices. Esta matriz de acá tiene que ser igual a esta matriz de acá para que conmuten, ¿cierto? ¿Hasta ahí es claro? ¿El planteamiento es claro? Sí, Listo. ¿Y cómo se define la igualdad entre matrices? Pues la igualdad entre matrices es una igualdad término a término. Entonces, el primer término de esta multiplicación tiene que ser igual al primer término de esta multiplicación. Entonces, lo que hacen es igualar esos términos cada uno. Entonces, el primer término sería 2 por A y menos 6 por C. Y el primer término de esta sería, en cambio, 2 por A y B por menos 1. Ahí pueden cancelar el 2A y les quedaría que menos 6C es igual a menos B. Cancelan el menos y queda que 6C es igual a B. Entonces, lo que saben es que una matriz que conmute tiene que cumplir esta condición. Y así sucesivamente van sacando las otras condiciones, yendo término a término, y al final van a llegar a unas condiciones que tienen que cumplir las matrices que conmuten con esta matriz A. Y ya con esas condiciones, ahí sí pueden encontrar valores numéricos eh, reemplazando esas letras por números que cumplan las condiciones que les van dando. Un ejemplo, solo con esta condición, aunque tienen que sacarlas todas, solo con esta condición podríamos tomar como candidato. Si tomamos al C igual a 1, entonces B tendría que ser igual a 6. Entonces una matriz candidata tendría que ser de esta manera. A, 6, 1, D. ¿Sí? Y lo que tendrían que hacer es bueno, encontrar las condiciones para todos y allá pueden reemplazarlas por valores numéricos. ¿Vale? listo, profe, gracias. Vale, listo. Eh, ¿Alguna otra pregunta? Es que cerré el chat en un momento. Profe, una preguntita. Ahí en el punto 2, ahí cuando decíamos que es por ese -3 no podría solucionarse, no entiendo por qué ese -3 no podría ser como un escalar. Pues exacto, es un escalar. Y nosotros en las operaciones que hemos visto es,
suma de matrices, multiplicación por escalar, multiplicación de matrices, producto punto y transpuesta, pero nunca hemos visto sumar una matriz a un escalar. Esa propiedad no la conocemos. Bueno, esa operación no la conocemos, no sabemos hacerla, entonces no se podría hacer. ¿Listo? Ya, pero esa sí se puede hacer, o sea, más adelante la veremos o esa no se puede hacer. No, esa no se puede hacer. Ah, vale, gracias. ¿Listo? Profe, perdón, otra pregunta sobre las demostraciones, como, o sea, es que pues yo traté de hacer los ejercicios de que dejaste ayer como tarea, pero pues no sé cómo, como que uno lo hace muy intuitivo, pero a la hora de escribirlo como demostración, no sé cómo se puede hacer. Por ejemplo, ¿cuál ejercicio? Los de la tarea, como el primero o el segundo, de pronto sí se puede hacer el segundo, que es como el que te dije ahorita, que era de la transpuesta, pero dice, bueno, las dimensiones de E sabiendo que A es 2 por 3 y D es cuadrada. No, estos ejercicios no eran demostraciones, eran simplemente un ejercicio, ¿listo? Entonces, si quieren, voy a hacer uno y ustedes seguían con ese para hacer el otro sin los que no lo hayan hecho, ¿vale? Profe, ¿puede hacer el último? Listo, entonces el último. ABC menos C transpuesta igual a E. Entonces, lo que tenemos es que ABC menos C, todo transpuesto, es igual a E, ¿cierto? ¿Era así? ABC menos C, todo transpuesto es igual a E. Y lo que sabemos es que las dimensiones de, lo que queremos averiguar son las dimensiones de B, y sabemos que A es 2 por 3 y que D es cuadrada. Entonces sabemos que A es 2 por 3 y que D es cuadrada, pero no sabemos de qué dimensiones. ¿Listo? Entonces sabemos que D es M por M. ¿Listo? Bueno, entonces lo que podríamos hacer es mirar de qué dimensiones tendrían que ser, por ejemplo, C. ¿C de qué dimensiones tiene que ser? Tiene que ser cuadrada, correcto. Y tiene que ser del mismo tamaño que D, porque si yo estoy sumando una matriz con otra matriz, el resultado es una matriz de ese mismo tamaño, ¿cierto? Eso es claro, ¿sí? Listo. Hasta ahí vamos bien. Entonces sabemos que C es tamaño M por M también. ¿Listo? Ahora, A por B por C es una 2 por 3, una M por, no, una que no sabemos, pongámosle M por K, porque no sabemos qué dimensiones tiene. Ah, no, M no puede ser porque M ya lo estamos usando. Pongamos otra letra, P. P por K y otra tiene que ser M por M. ¿Listo? Ahora, para poder realizar las operaciones, P tiene que ser 3, ¿cierto? Porque si no, no podríamos multiplicarlo por A. ¿Sí? ¿Hasta ahí es claro? Listo. Entonces sabemos que B es de tamaño 3 por algo. Ahora, para que se pueda operar con M, ese algo tiene que ser, ese K tiene que ser de tamaño M. Entonces ya sabemos que K es igual a M. ¿Cierto? Ahora, el resultado de A por B por C va a ser, A por B va a ser tamaño 2 por K. Y AB por C va a ser de tamaño 2 por M. Entonces, ABC, toda la matriz, es de tamaño 2 por M. ¿Cierto? Pero sabemos que la estamos
a esta matriz ABC le vamos a restar una matriz cuadrada de tamaño M por M. Si le vamos a restar una matriz cuadrada de tamaño M por M, tiene que tener el mismo tamaño que la matriz ABC. Entonces, M por M, estas dimensiones tienen que ser iguales para que se pueda realizar la operación. Si esas dimensiones tienen que ser iguales, significa que 2 es igual a M. Y ya con eso tendríamos la respuesta, ¿cierto? B sería de tamaño 3 por 2. ¿Listo? ¿Más claro el ejercicio así? Listo. El otro es más fácil, el anterior era más fácil, entonces supongo que con esto ya van a poder resolverlo. Listo. Bueno, entonces si no hay más preguntas, entonces ya podríamos comenzar la clase. ¿O hay alguna otra pregunta antes de comenzar? Profe, yo tengo una, es que yo lo hice y pues sí, efectivamente me dio 3 por 2, pero me di cuenta como que el tamaño de C puede variar. Sí, podría ser así. No, el tamaño de C, pues al ya llegar a que B es de tamaño 3 por 2, el tamaño de C ya quedaría fijo en 2 por 2. O sea, sí, pero es que también, o sea, digamos, yo podría como primero hacer B por C y después por A, ¿cierto? Sí. Entonces, o sea, yo como que me iría haciendo eso, de que como que podría ser 2 por 2 o 3 por 3, pero, o sea, no sé si lo hice bien, pero pues, como cambiando el orden de la multiplicación. Sí, no hay problema con eso. O sea, tú podrías llegar a que es alguna de las dos, ¿cierto? Y eso no está mal. Pero, pero o sea, lo que sí no, o sea, no importa que el orden en que haga las operaciones, el tamaño de B no te debería cambiar. Y si tú sigues trabajando lo que estabas haciendo, en algún momento vas a tener que llegar, mirando la compatibilidad de las operaciones, a que C también es 2 por 2. ¿Listo? Ok, listo. Gracias, profe. El 2F. Ah, bueno, ese lo vamos a ver hoy en clase. ¿Listo? Entonces lo miramos más adelante. ¿Vale? Listo. Entonces comencemos la clase. Bueno, la última clase nos quedamos en potenciación entera. Vamos a las diapositivas. ¿Cierto? Nos quedamos aquí. Entonces ahora justamente vamos a ver otros tipos de matrices. Entonces el primer tipo de matriz que vamos a ver es la matriz llamada matriz ortogonal. ¿Qué es una matriz ortogonal? Es una matriz que al multiplicar por su transpuesta esa matriz nos da como resultado la matriz identidad. ¿Listo? ¿Alguna duda como de ese concepto de matriz ortogonal? Ya vamos a ver ejemplo, pero ¿alguna duda del concepto? Listo. Entonces repito, lo que quiere decir una matriz ortogonal es que es una matriz que al multiplicarla por su transpuesta, es decir, multiplicamos la matriz por ella misma pero transpuesta, nos da como resultado la matriz identidad, pues del tamaño que sea la matriz
A. Es decir, si la matriz A es 2 por 2, pues sería la identidad de 2 por 2. ¿Listo? Entonces, miremos un ejemplo. Esta matriz de acá ¿es ortogonal o no lo es? Háganlo ustedes mismos y me comentan. ¿Listo? Les doy 3 minuticos, ¿vale? Listo. Veo que Francisco dice que sí es ortogonal. Entonces hagamos la operación rápidamente. Tendríamos que multiplicar esta matriz por su transpuesta. La transpuesta de la matriz es la diagonal se mantiene igual, se cambian los elementos fuera de la diagonal, sin el menos. Y aquí quería el menos un medio, y aquí quedaría 3 raíz de 3 medios. ¿Cierto? Entonces esa sería la matriz. Esto parece una Y, es un medio. ¿Listo? Entonces, al hacer la multiplicación, pues tendríamos la primera fila por la primera columna nos daría raíz de 3 por raíz de 3 nos da 3 y 2 por 2 nos da 4, entonces nos da 3 cuartos. Pero ahí Menos, no sería menos raíz de 3. perdón. No sería menos raíz de 3 en la esquina derecha inferior. Ah, sí, gracias. Me quedó menos. Gracias. ¿Listo? Entonces sería 3 cuartos menos un medio por menos un medio por menos un medio. Entonces menos por menos daría más y sería un cuarto. Y sería un cuarto más 3 cuartos, el primer término nos daría 1. ¿Listo? Vamos a escribir, sí, así. Entonces este sería el elemento A11. ¿Listo? A12 sería raíz de 3 medios por un medio menos un medio por... Sí, el siguiente elemento sería raíz de 3 medios por raíz de 3, no, por un medio más menos un medio por menos raíz de 3 medios. ¿Cierto? Hay algo que no me cuadra, espérenme un momento. Ah, no, es que esto era sin menos desde el comienzo. Con razón no me da. Ya, ahora sí. Era sin menos las dos. ¿Listo? Ahora sí. Sería raíz de 3 medios por un medio menos raíz de 3 medios por un medio. Entonces sería raíz de 3 cuartos menos raíz de 3 cuartos. ¿Cierto? Y esto daría 0. ¿Vale? Entonces A21 sería igual. Lo mismo. Un medio por raíz de 3 medios más raíz de 3 medios por menos un medio. Eso da raíz de 3 cuartos menos raíz de 3 cuartos.
y eso da 0. Y el último pues daría lo mismo. Sería 1/2 por 1/2, eso daría 1/4, más 3/4, que es raíz de 3/4 por raíz de 3/2 por raíz de 3/2 da 3/4. Y eso nos daría 1. Entonces la matriz que nos quedaría como resultado de esta operación sería 1, 0, 0, 1. Lo que es una matriz ortogonal. ¿Listo? Listo. Entonces en relación con el punto que nos preguntaban, el F del taller 1, el 2F del taller 1, ese tipo de ejercicios se resuelven de esta manera. Uno plantea una matriz hipotética. Sí, ahí nos está por ejemplo, nos piden que encontremos una matriz 2×2 que sea ortogonal. Entonces planteamos una matriz hipotética A, B, C y D. La multiplicamos por su transpuesta A, C, B y D. Y haciendo las operaciones, pues encontramos condiciones para que sea, no sé, ortogonal, o en el caso anterior que vimos que conmutaban, para que conmuten, o en el ejercicio piden otra cosa, piden que al multiplicar la matriz por sí misma, de la misma matriz. Entonces, aquí no sería la transpuesta, sino sería la misma matriz, y que de la matriz, la misma matriz, ¿cierto? Aquí lo que queremos es que esta nos dé 1, 0, 0, 1, ¿cierto? Porque queremos que sea ortogonal. Entonces queremos que al multiplicar la matriz por su transpuesta nos dé la identidad. Lo que hacemos es plantear un sistema de ecuación con eso. Entonces, A por A nos da al cuadrado, ¿cierto? B por B nos da B al cuadrado, y esto nos tiene que dar igual a 1. Si se fijan, para C y D va a ser lo mismo. El elemento 2, 2 va a ser C por C más D por D. Eso va a C al cuadrado más D al cuadrado, igual a 1. Y el elemento 1, 2 y 2, 1 nos van a dar A por C más B por D. Y el otro va a ser C por A más D por B. Fíjense que es exactamente lo mismo. Entonces los elementos por fuera de la diagonal tienen que cumplir lo mismo y son el mismo. Entonces C por D, digo C por A y D por B. Tienen que ser igual a 0. ¿Listo? Entonces, esas son las tres condiciones que tiene que cumplir una matriz para que sea ortogonal. Una matriz 2×2, ¿no? Una 3×2 pues sería mucho más complejo. ¿Cierto? Entonces, si tenemos A al cuadrado, podremos despejar A cuadrado y nos queda 1 menos B al cuadrado. ¿Eso qué nos dice sobre? Fíjense que este B al cuadrado, pues como está al cuadrado, siempre va a ser positivo y está restando. Entonces siempre vamos a restarle algo positivo hacia 1. ¿Qué nos dice eso sobre cuánto puede valer A al cuadrado? A al cuadrado, ¿cuánto podría valer dada esa condición de 1 menos B al cuadrado? 0. Puede valer 0, pero ¿qué puede tomar otros valores? Valores negativos, no. Valores negativos, fíjense que no puede tomar porque A al cuadrado es siempre positivo. Entonces, esto siempre tiene que ser mayor que 0, porque A al cuadrado es mayor o igual que 0. Entonces, tiene que ser mayor o igual que 0. Pero también la podemos acotar por arriba dada esta expresión que nos dice. Un medio puede ser un caso, exacto, pero no es el único caso. ¿Qué tiene que cumplir? Pues un medio es una buena para empezar a hacer el análisis. Exactamente, tienen que estar entre 0 y 1. Entonces, A al cuadrado tiene que estar entre 0 y 1. ¿Listo?
Para que eso pase, en valor absoluto tiene que ser menor que 1. Es decir, por ejemplo, a podría ser menos 0.5. Menos 0.5 por menos 0.5, es decir, a al cuadrado, es igual a 0.25. Entonces, esto lo cumple. Entonces, a puede ser menos 0.5. Lo importante es que a al cuadrado sí va a ser positivo. Fíjense que tomamos valor negativo, pero al cuadrado siempre va a ser positivo. ¿Listo? Si a al cuadrado es 0.25, pues también tendríamos el resultado de cuánto es b al cuadrado. B al cuadrado tendría que ser 0.75 para que A al cuadrado sea 0.25. Entonces ahí estamos definiendo valores para A y para B, ¿sí? Pero esa no es la única condición que tienen que cumplir. Bueno, D y C tienen que cumplir condiciones similares, ¿cierto? Entonces D y C se comportan más o menos igual. Y ahora nos queda la otra condición, que C por A más D por B sea igual a 0. De ahí podemos deducir que C por A sea igual a menos D por B, y pasando a dividir tendríamos que A sobre B sea igual a menos D sobre C, ¿cierto? Y ya con eso pues tendríamos las condiciones. Por ejemplo, si tomamos esos valores que les dije anteriormente, si hacemos a valer 0.5, a valer un medio. Si A vale un medio, B vale raíz de 3 cuartos, ¿cierto? Y entonces A sobre B sería un medio sobre raíz de 3 cuartos. Y lo que deberían cumplir D y C es que sean menores que 1 y que sean, la división entre ellos me dé menos esto que está aquí. Entonces podríamos tomar los valores negativos. Entonces D y C podrían ser menos un medio sobre raíz de 3 cuartos. A raíz de 3 cuartos, la raíz lo aplica todo, ¿no? Entonces sería igual a raíz de 3 medios. Esperen que aquí no me cabe. Lo voy a hacer en la otra página. ¿Listo? Entonces, si A es un medio y B es raíz de 3 medios, entonces C y D podrían ser menos un medio sobre raíz de 3 medios, pero ese no es el único valor que pueden tomar. También podrían tomar este valor. Entonces sería C y D, ¿cierto? También podrían tomar el valor un medio sobre menos raíz de 3 medios, ¿cierto? Porque eso siguen manteniendo la condición. ¿Listo? Entonces, así es como se resuelven ese tipo de ejercicios. Se plantean unas condiciones, dado el problema que queremos resolver, se plantean unas condiciones y se van acotando las condiciones, se van como restringiendo y vamos mirando qué valores pueden tomar A, B, C y D y ya los vamos reemplazando siempre que cumplan las condiciones y nos debería dar una matriz que cumpla con lo que estamos pidiendo, ¿vale? Entonces lo mismo sería para el ejercicio del taller. Se plantea el ejercicio, plantea una matriz A hipotética por una matriz A hipotética y se iguala a la matriz A y se encuentra qué valores puede tomar, ¿vale? Entonces, ¿es claro cómo resolver ese tipo de ejercicios? Vale. Si alguno tiene una duda, pues me comenta. ¿Listo? Ese específicamente creo que no. Pero miro, el taller lo tengo hasta acá. No, ese no es del taller. Eh, pero es parecido al F y al G. Es decir, usar más o menos la misma lógica. Al F y al G del punto 2. ¿Listo? Listo. Entonces continuamos.
Entonces esa era una matriz ortogonal, ¿cierto? Ahora, bueno, a alguno se le ocurre otra matriz que sea ortogonal, una fácil. Una que no toque hacer todo ese, exacto. Una invertida creo que también lo podría cumplir, pero más fácil aún es la matriz identidad, ¿no? La matriz identidad, si la multiplicamos por la transpuesta, dado que es simétrica, es como multiplicar la identidad por la identidad, y cualquier matriz multiplicada por la identidad da la misma matriz, entonces identidad por identidad da identidad, entonces la matriz identidad lo cumple perfectamente, ¿vale? Listo. Entonces sigamos. Otro tipo de matriz sería una matriz idempotente. ¿Listo? Entonces, una matriz es idempotente si y solo si, es decir, esa es la definición, a elevado a la k, es decir, al aplicar la potenciación entera de cualquier nivel, obtenemos la misma matriz. ¿Listo? ¿Es claro esa definición de matriz idempotente? Muchachos, ¿es claro? Listo. Voy a repetir. Una matriz es idempotente si al elevarlo a cualquier exponente entero k, obtenemos la misma matriz. Es decir, a al cuadrado es igual a al cubo es igual a la 4 es igual a para cualquier k. ¿Listo? Sí, sí, fíjense que k pertenece a los naturales, entonces k solo puede ser positivo para una matriz idempotente. ¿Listo? Estamos viendo solo matriz idempotente. ¿Vale? Listo. ¿A alguno se le ocurre? Quiero dos ejemplos de una matriz idempotente, que son muy obvios y que tienen que pues, poder sacar de una. Dos ejemplos de matriz idempotente. Listo, la identidad Y la y matriz la cero. matriz cero. Correcto. Muy bien. Esas son dos matrices que al multiplicarlas las veces que las multipliquemos por sí misma, pues nos va a dar la misma matriz. La identidad por la identidad da la identidad y la matriz cero por la matriz cero siempre va a dar la matriz cero. Esos son dos ejemplos de matriz idempotente. Este de aquí es un ejemplo de matriz idempotente. Listo. Veo que Julián dice que no. Bueno, los dos Julián dicen que no. Lina, Laura, todos dicen que no. Listo. Muy bien. Y esta de aquí, si cambiamos esto por un 2. Laura dice que sí. Lina dice que no. Dicen que no. Bueno, vamos a mirarlo. Entonces, para que sea idempotente, ¿qué tiene que cumplir? Que al multiplicarlo por la misma matriz, nos da la matriz no, nos da la misma matriz, ¿cierto? Entonces, el primer elemento, ¿cuál sería? Menos uno por menos uno por uno nos da menos uno. Ahora, uno por menos 2
nos da menos... aquí falta un menos, perdón. Menos 1 por menos 1 nos da más 1, perdón. Y ahora sí, 1 por menos 2 nos da menos 2, ¿cierto? Entonces esto nos da menos 1. Entonces, vamos bien. El primer elemento cumple lo que tiene que cumplir. Tiene que ser el mismo de la matriz original, ¿no? El segundo elemento, menos 1 por 1 da menos 1 y 1 por 2 da 2. Menos 1 más 2 daría 1. Entonces, el segundo elemento, pues lo cumple. Daría también 1, ¿cierto? Ahora, el elemento 2, 1, sería menos 2 por menos 1 da 2, positivo, y 2 por menos 2 da menos 4. Esto nos daría menos 2. Y entonces este también lo cumple. Entonces vamos súper bien. Ahora miremos el último elemento. Sería menos 2 por 1 daría menos 2 y 2 por 2 daría 4. Menos 2 más 4 da 2. Entonces este también lo cumple. Y tendríamos que esa matriz es idempotente. ¿Listo? ¿Claro para todos? Para los que decían que no. ¿Fue por error de cálculo y multiplicaron y sumaron mal? ¿O fue por error de planteamiento? O sea, no plantearon bien el ejercicio. Profe, Bueno, pero una pregunta. ¿Eso aplica, digamos, si el K es igual, digamos, a 3? eso ya lo vamos a ver. ¿Listo? Listo. Bueno, pues es importante que lo planteen. Y si es un error de planteamiento, pues tienen que fijarse más en la definición. Eso es muy importante. ¿Sí? Un error de cálculo, bueno. Pero un error de planteamiento es que no están mirando bien la definición. Y la definición lo que nos dice es que al multiplicar la matriz por sí misma, para cualquier K nos tiene que dar la misma matriz. En este lo hicimos para el K al cuadrado. ¿Con eso será suficiente para saber si K al cubo también lo cumple? Es decir, si K es igual a 3 también lo cumple. Esa es la pregunta que hizo el compañero. Sí, ¿cierto? Digamos que eso se puede demostrar fácilmente. Si tenemos A a la K, supongamos que K es par, ¿cierto? Entonces tendríamos a multiplicada K veces. Si K es par, significa que podemos hacer grupos de A2 de cada matriz, ¿cierto? Entonces podríamos tener A al cuadrado, A al cuadrado, A al cuadrado, K medio de veces, ¿cierto? Porque pues si ya hicimos esos grupitos de A2, pues eso nos va a dar no K veces, sino K medios de veces. Es decir, si teníamos 4 y las agrupamos de a 2, pues ahora nos quedaron la mitad, 2. Si teníamos 8 y las agrupamos de a 2, pues ahora nos quedaron la mitad, 4, y así sucesivamente. ¿Cierto? Pero A al cuadrado es igual a A. Entonces esto sería igual a A por A por A, así sucesivamente, K medio de veces. Y podemos ir haciendo este mismo proceso y una y otra vez hasta que solo quede, hasta que K sea igual a 2 y ya tendríamos la respuesta. Sería igual a al cuadrado y al cuadrado sabemos que es igual a, ¿cierto? Estamos partiendo de que A al cuadrado es igual a, ¿no? Estamos partiendo de eso. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa si K es impar? Pues lo que hacemos es dejar a uno de esos A's excluido y vamos haciendo las operaciones con los demás hasta que solo nos quede A al cuadrado por A. A al cuadrado es A, entonces nos va a quedar A por A, esto es A al cuadrado, y al final nos queda igual A. Entonces da lo mismo, que sea par o par. Solo que pues tendríamos que hacer un paso adicional si es impar.
Entonces, con eso ya podríamos decir, por ejemplo, que a la 3, eso es igual a, eso es igual a al cuadrado a, y si a al cuadrado es igual a a, entonces esto sería igual a por a, y esto sería igual a al cuadrado, y esto sería igual a, ¿cierto? Entonces, ¿quedó clara la duda que tenía el compañero? Sí, señor, gracias. Listo. Vale, entonces continuemos. Entonces veamos otros tipos de matrices. Veamos que A es nilpotente o nulipotente. Son dos maneras de decirle, pero es lo mismo. Si, solo si existe un K tal que A a la K sea igual a ceros. ¿Sí? Y pues de ese K en adelante, es decir, para cualquier K mayor, pues nos va a seguir dando ceros. Pero existe uno desde el cual, desde entonces, nos empieza a dar ceros. No es como el anterior, que es para todo K, sino desde ese K. ¿Listo? Y al menor K que cumpla esto se le conoce como al índice de nilpotencia o orden de nilpotencia. Entonces, lo que tendremos, o sea, eso escrito en forma matricial sería así. A por A por A por A es igual a cero. Esto K veces. Tendríamos que eso es igual a cero. ¿Listo? Y pues al multiplicar otra A, pues ya que nos dio cero, pues nos seguiría dando cero. Entonces, por eso es importante el menor K que cumpla eso. Por ejemplo, ¿cuál es el orden de nilpotencia de esta matriz? Dicen que 2. Correcto. 2, ¿cierto? Pues al multiplicar esa matriz, ya la primera columna pues nos va a dar ceros. Eso se ve claramente porque pues al multiplicarla por cualquier fila, nos va a dar ceros los elementos de esa columna, ¿cierto? Ahora, la segunda columna pues también nos daría ceros porque al multiplicar ese uno por el cero correspondiente, pues ya nos quedaría el cero, ¿cierto? Entonces ya tendríamos ese ejemplo. Y este de acá, también es 2, ¿cierto? Si multiplicamos esta matriz por sí misma, nos daría 6 por 6, 36, y menos 9 por menos 4, por 4 nos da menos 36. Entonces aquí nos daría 36 menos 36, 0. Ahora, 6 por menos 9 nos da
menos 54, y menos 9 por menos 6 nos da más 54, porque menos por menos da más. Entonces nos daría 0, ¿cierto? 4 por 6 nos da 24, y menos 6 por 4 también nos da 24. Entonces también nos da 0, pero pues 24 negativo, ¿no? Y por último, 4 por 9 nos da menos 36, y menos 6 por menos 6 nos da más 36, porque menos por menos da más, entonces daría 0. ¿Listo? Listo. La definición del orden de nilpotencia es el menor K en el que esto pasa, en el que al multiplicar la matriz ese número de veces nos da 0. Si el menor, exacto, si el menor llega a ser 3, pues el orden de nilpotencia va a ser 3. ¿Listo? Vale, entonces, digamos que eso sería con respecto a estos tipos de matrices. Ahora vamos a pasar a hablar de un concepto que digamos que es un pequeño adelanto de, de algo que vamos a ver con más profundidad más adelante. ¿Listo? Entonces, es esto, matriz invertible. ¿Listo? Entonces, sea una matriz cuadrada. Entonces, fíjense que estamos hablando de matrices cuadradas. ¿Listo? N por N. Se dice que A es invertible. También es llamada no singular. Cuando una matriz tiene inversa o es invertible, también se le llama una matriz no singular. ¿Listo? Y esto pasa si existe una matriz notada como A a la menos 1 de dimensiones N por N, tal que A por A a la menos 1 sea igual a A a la menos 1 por A, y todo eso sea igual a la matriz identidad. Es decir, una matriz que al multiplicar por A nos da la identidad. ¿Listo? ¿Es claro el concepto de matriz inversa? Bueno, vamos a repetirlo. Una matriz inversa es una matriz que vamos a denotar A a la menos 1, sí, eso es como una notación, inicialmente solo una notación, no significa nada más, sino es una matriz que al multiplicarla por una matriz A nos da la matriz identidad, ¿sí? Podríamos llamarlo B, ¿sí? Podríamos decir que la matriz inversa es una matriz B, tal que al multiplicarlo por A nos da la identidad. Sí, eso es otra manera de escribirlo. O sea, ese A a la menos 1 es una notación que se le da para la inversa. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, el concepto es ese. Es una matriz que al multiplicarla por otra matriz da la identidad. Esas dos matrices se pueden considerar que una es la inversa de la otra. ¿Hay algún ejemplo que ya hayamos visto de matriz identidad? Yana dice que sí. ¿Cuál sería? Por ejemplo, la inversa, correcto, la identidad es la inversa de sí misma. Al multiplicar la identidad por la identidad, nos da la matriz identidad. Entonces, la identidad es la inversa de sí misma, correcto. El ejemplo que pone Diana no es tan correcto. Y ahí Julián pone otro ejemplo muy bueno, la matriz ortogonal.
Como vimos anteriormente, una matriz ortogonal es una matriz que al multiplicarse por su transpuesta nos da la identidad. ¿Eso qué quiere decir? Que la transpuesta, ¿qué es? De una matriz ortogonal. ¿Qué es? La inversa. Correcto. Entonces la inversa de una matriz ortogonal es su transpuesta. ¿Listo? Entonces ya hemos visto algunos ejemplos de matriz inversa sin siquiera saber que lo estábamos viendo. ¿Vale? También digamos, esta matriz esa es matriz, esta matriz es la inversa de esta. No, ¿cierto? El primer término nos daría 4 por 1 más 3 por 2, eso nos da 10. Entonces no nos da 1, que es lo que nos tiene que dar. ¿Listo? Ahora esta otra. Estas dos matrices son inversas entre sí. Vamos a mirarlo. Creo que todos dicen que sí, entonces vamos a comprobar. Entonces 3 por 2 daría 6. Sería el elemento 1, 1. 3 por 2 da 6 y 5 por menos 1 da menos 5. 6 menos 5 igual a 1, ¿cierto? A 1, 2 sería 3 por menos 5 más 5 por 3. Eso da 15 menos 15. Bueno, menos 15 más 15. Y eso da 0, ¿cierto? A 2, 1 nos da 1 por 2 más 2 por menos 1. Entonces eso da 2 menos 2 igual a 0. Y por último, 1 por 5 da menos 5. Y 2 por 3 da 6. Esto nos daría 1. Entonces tendríamos que el resultado de multiplicar estas matrices sería la identidad. Por tanto, esta sería una matriz inversa. Estas matrices serían inversas entre sí. ¿Listo? ¿Qué pasa? Todavía no sabemos cómo encontrar matrices inversas. Aquí yo se las di, ¿sí? Ustedes no tenían que encontrar la inversa, tenían que mirar si lo eran, pero no encontrar la inversa. Eso lo vamos a ver después. ¿Listo? Por ahora solo necesitamos el concepto. ¿Estas matrices siempre conmutan? Sí, la inversa siempre conmuta con A. ¿Listo? ¿Por qué inversa? ¿Por qué el nombre? Es la pregunta de Julián. ¿Por qué se llama matriz inversa? Julián, ¿esa es su pregunta? Entonces, no entiendo muy bien la pregunta. Ah, ok, listo. Vale. Entonces, eso sería una matriz inversa. Una pregunta. Eh, ¿Cuál es la inversa de una matriz inversa? Es decir, ¿cuál es la inversa de A a la menos 1? A. Correcto. A.
Eso quiere decir que la inversa de la inversa es la matriz original. ¿Listo? Eso es claro, ¿cierto? Porque si la inversa es una matriz que al multiplicarse por otra da la identidad, pues nosotros ya sabemos que al multiplicar a la menos uno por a nos da la identidad, porque pues a la menos uno es la inversa de a. Entonces, de ahí podemos deducir que la inversa de a la menos uno también es a. ¿Listo? Entonces vamos a ver algunas propiedades de la inversa. Bueno, aquí están los ejemplos que les hice ahorita. Entonces, sean A y B matrices cuadradas de dimensión n por n, es decir, simplemente matrices cuadradas, invertibles, es decir, que exista la inversa de ellas, o no singulares, también se pueden llamar así, y tomemos un escalar que sea distinto de cero, esa anotación significa es el conjunto de los números reales menos el conjunto de cero, eso nos da los reales sin el cero, sacando el cero de ese conjunto, mejor dicho. Es decir, ese alfa es cualquier número que no sea cero. ¿Listo? Entonces, la primera propiedad es que la inversa es única. Es decir, no existe otra matriz, por ejemplo, para el caso que estamos viendo, no existe otra matriz que al multiplicar a esta me dé cero aparte de esta. Es la única que nos cumple esa condición. De igual manera, para esta matriz, para esta de acá, no existe otra que al multiplicarla por esta matriz nos dé cero aparte de esta. ¿Listo? Son las únicas matrices que cumplen eso entre sí. ¿Vale? Entonces esa es la primera propiedad, la inversa es única. Segunda propiedad es que la inversa de la inversa es la misma matriz, es decir, a la menos 1. Todo eso a la menos 1 nos da igual a A. ¿Listo? Es otra propiedad, que es la que habíamos visto anteriormente. Otra propiedad es que podemos cambiar el orden entre inversa y transpuesta. Es decir, si transponemos una matriz y sacamos la inversa, es lo mismo que primero sacar la inversa y después transponerla. ¿Listo? No tenemos problema en ese orden de la operación. ¿Vale? La siguiente propiedad es la inversa del producto. Esta es parecida a la transpuesta de un producto, ¿no? Se puede repartir el menos uno, pero cuando se hace, se cambia el orden de los factores. Es decir, A por B a la menos uno es igual a B a la menos uno por A a la menos uno. ¿Listo? Ahora, la inversa del producto por escalar. Esta propiedad que nos dice que si estamos haciendo, queremos sacar la inversa de una matriz por un escalar, lo que podemos hacer es primero sacar la inversa de la matriz y después multiplicarla por 1 sobre el escalar y nos va a dar el mismo resultado. Podemos hacer cualquiera de las dos operaciones y nos van a dar el mismo resultado. Podemos multiplicar el escalar por la matriz y después sacar la inversa, o sacar la inversa y después multiplicar por el escalar. Nos da lo mismo. ¿Listo? Y por último tenemos la inversa de una potenciación entera. Creo que es la última, ¿sí? Sí. Entonces tenemos la inversa de una potenciación entera. Entonces, lo que nos dice es que a la menos 1 y después elevarlo a la k, es decir, podemos sacar la inversa y después multiplicar a la matriz esa cantidad de veces, o podemos primero multiplicar a la matriz esa cantidad de veces y después a ese resultado sacarle la inversa. ¿Listo? Es equivalente. Y eso se denota como a la menos k, ¿sí? Por eso ahorita cuando, no me acuerdo, alguna compañera preguntó que si el K tenía que ser positivo, yo le dije que para matrices idempotentes sí, o sea, para esto que estábamos mirando ahí sí, pero en general pueden haber exponentes negativos, como en este caso, y ese exponente, ¿qué significa? Que estamos primero haciendo una potenciación entera y después sacando la inversa, o sacando una inversa y después haciendo una potenciación entera. Y el orden de esos dos procedimientos no afecta al resultado. ¿Listo? ¿Alguna pregunta sobre las propiedades?
Bueno, les voy a dar un momento para que las copien, ¿vale? Y ya vengo. Si les surge una duda, me la dejan escrita en el chat, ya vengo, no me demoro. Listo, entonces, continuemos, ¿listo? Entonces, con la inversa viene una otra propiedad que es otro tipo de matriz, que es una matriz llamada involutiva. Entonces, ¿qué es una matriz involutiva? Es una matriz cuadrada, es una matriz cuadrada que, que es su propia inversa. Es decir, que al multiplicar la matriz por sí misma nos da la identidad. Eso es otro ejercicio que está ahí, por ejemplo, en el taller, es el 2G. Ahí tienen que hallar una matriz involutiva de tamaño 2 por 2. ¿Sí? Entonces, por favor comprueben si esa matriz que está ahí es involutiva. ¿Me escuchan, muchachos? Sí, profe, te escuchamos. Vale. Listo, entonces, por favor, verifiquen eso que les pregunté. Si esa matriz de ahí, esa matriz A es involutiva. Bueno, veo que dicen que sí es involutiva, y pues vemos que lo es, ¿no? A multiplicar la matriz por sí misma, entonces, por ejemplo, 3 por menos 4 daría, digo, 3 por 3 da 9, y 2 por menos 4 daría menos 8. 9 menos 8 pues da 1, y así sucesivamente. Esa no la voy a hacer
Háganlo ustedes y si alguno tiene una duda de cómo pues sacarlo, pues me comentan, ¿listo? Listo. Entonces ahora tenemos unos ejercicios. Eh, vale. El primero, intenten hacerlo ustedes mismos. ¿Listo? Y me dicen qué propiedades usaron para decir o sea, primero qué es A más B, qué tipo de matriz es. Y lo segundo, eh, qué se puede decir, qué propiedades usaron para decir eso que dicen sobre A más B. Correcto. Conmutativa, creo que está diciendo a lo que ok. Pues no, de eso no podemos sacar que sea conmutativa. Lo que estamos mirando es qué pasa con A más B. Listo. Sergio dice que es simétrica, Francisco dice que es simétrica. Listo. ¿Por qué? ¿Qué propiedad se puede usar para probar que son simétricas? Correcto. Ahí escribieron las dos propiedades que se necesitan, ¿no? Primero, la suma de transpuestas. Entonces, si miramos qué pasa con A más B transpuesta, es decir, tomamos A más B y la transponemos, entonces usamos la propiedad de suma de transpuestas, que es la que mencionó Francisco. Ah, no. Sí, Francisco, ¿cierto? Entonces la propiedad que nos dice Francisco nos dice lo siguiente, que esto es A transpuesta más B transpuesta, ¿cierto? Ahora, sabemos que A es simétrica y B es simétrica, nos lo decían en el ejercicio. Entonces esto es igual a A más B. ¿Y qué tenemos? Que sacamos la transpuesta de una matriz y nos dio la misma matriz. Eso quiere decir que la matriz es simétrica. Entonces A más B es simétrica. ¿Listo? Correcto, este es como el análisis correcto el que hace Sergio. ¿Listo? ¿Claro ese ejemplo para todos?
Listo. Exacto, es que A más B o cualquier operación que se haga entre matrices da como resultado algo. Puede ser un número, puede ser una matriz. En este caso ahí nos da un número, digo, una matriz. Entonces lo que están preguntando es qué pasa con A más B, ¿sí? ¿Qué pasa con esa matriz resultante? Lo mismo en este ejercicio. Se hace una matriz de dimensiones n por m. Fíjense que no necesariamente estamos diciendo que sea cuadrada. C. No estamos diciendo que C sea cuadrada. Ahora nuestra pregunta es, ¿qué pasa con la matriz resultante de C por C transpuesta? ¿Sí? O sea, como en los términos que hacía la pregunta Laura, lo que nos estamos preguntando no es por la multiplicación, sino por ese resultado. Ese resultado es una matriz. El resultado de la matriz C por C transpuesta es simétrica. Bueno, y me comentan qué propiedades usaron para mirar si era simétrica o no. Sí, es un buen primer paso mirar que efectivamente es cuadrada, porque si no una matriz cuadrada, pues si no es cuadrada no puede ser simétrica. Entonces ese sería un buen primer paso. No, no todas las matrices simétricas son cuadradas, Sergio. Y estoy preguntando es por el resultado de la multiplicación. No estoy preguntando por C, sino por el resultado de la multiplicación. ¿Y esa multiplicación es cuadrada o no es cuadrada? El resultado que da, ¿es cuadrada o no es cuadrada? El resultado es cuadrado, ¿cierto? Listo. Ese es el primer paso. Ahora, ¿esa matriz cuadrada resultante de esa multiplicación es simétrica? Correcto, es n por n. Pero entonces, ¿es simétrica? Para quien diga que sí lo es, por favor me dice qué propiedades usó para mirar que sí era simétrica. Una de las propiedades que se usa es doble transpuesta, ¿sí? Correcto. El procedimiento que hice Fabián es el adecuado. A ver, Diana, ¿qué dice? No. Fíjense que aquí lo que estamos haciendo es tratando de demostrar que C es una matriz cualquiera que cumple. Lo único que cumple, no, C es cualquier matriz, directamente es cualquier matriz, ¿sí? Entonces, eh, no nos serviría dar valores, porque eso solo probaría qué pasa para esos valores, no en general. Nosotros queremos saber qué pasa en general, ¿listo? Entonces, dar valores no sería lo adecuado. Listo. Laura Sofía también está bien encaminada. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar cómo sería ese procedimiento. Tenemos C por C transpuesta, ¿cierto? Queremos ver si es simétrica. Entonces sacamos la transpuesta. Y si la transpuesta nos da la misma matriz, pues tendríamos que si es simétrica, ¿cierto? C por C transpuesta. ¿Esto a qué es igual? Usando la propiedad de la multiplicación de la transpuesta de un producto, tendríamos que esto es igual a C transpuesta
porque se cambia el orden por C transpuesta, ¿cierto? Hasta ahí es claro, ¿sí? Muchachos, ¿hasta ahí es claro? ¿Por qué tiene? Listo. Julián pregunta por qué tiene doble transpuesta. Fíjense que lo que hicimos fue repartir este transpuesto de afuera entre los productos que están adentro. Entonces le pusimos este transpuesto a este y a este. Pero para repartirlo, la propiedad nos dice que tenemos que cambiar el orden. Por eso es que al que ya tenía transpuesto quedó de primero y le pusimos el otro transpuesto que estaba aquí afuera, y al que no tenía se lo pusimos simplemente, pero quedó segundo. ¿Listo? Esa es la propiedad. ¿Vale? Listo. Entonces, ahora aplicamos la propiedad de doble transpuesta. C transpuesta es la misma C. Y queda multiplicado por C transpuesta. ¿Y esto qué es? Lo mismo que teníamos acá. Lo que implica que sacamos la transpuesta y nos dio la misma matriz. Eso significa que C por C transpuesta es simétrica. ¿Cierto? Y ya tendríamos probado esa afirmación. ¿Vale? ¿Fue clara la demostración para todos? Sí, una matriz para que sea simétrica tiene que ser cuadrada, porque al transponerla tiene que dar la misma matriz. Y si no es cuadrada, al transponerla quedaría una matriz de dimensiones distintas. Y una matriz de dimensiones distintas no puede ser igual a otra matriz de dimensiones distintas. ¿Listo? Entonces, por lo primero tiene que ser cuadrada y ya después se mira las otras condiciones. ¿Listo? Exactamente. Deben ser del mismo tamaño de transponerlo, si no, no puede ser igual. ¿Listo? Vale. Entonces, el siguiente se hace con, bueno, ¿cuál sería el planteamiento del problema? ¿Cómo se demostraría eso? Escriban la manera, no lo hagan, sino cómo sería el planteamiento. O si quieren decirlo por micrófono también pueden hacerlo. Correcto, ese sería el procedimiento que se debe hacer, el que dice Francisco, ¿cierto? Transponer la matriz, multiplicarla por la original y verificar si da la identidad. Para este caso usaríamos identidades trigonométricas que nos ayudarían a mirar si eso nos da pues la matriz identidad. Y ya, básicamente sería eso en ese ejercicio. ¿Listo? Listo. Entonces, pues ese, si quieren hagan ustedes. Ahora el siguiente es un poco más complicado. Dice, demostrar que toda matriz cuadrada puede expresarse como la suma de una matriz simétrica y una matriz antisimétrica. Una, para cada matriz, una particular, ¿no? No la misma para todas, pero para cada matriz se puede encontrar una matriz simétrica y una antisimétrica, tal que al sumarlas nos dé esa matriz cuadrada.
¿A alguno se le ocurre qué matriz puede cumplir eso? Este es un poquito complicado, entonces les doy un poquito de tiempo nada más y no sé, si no se les ocurre algo rápido, pues paso a hacerlo yo. ¿Listo? ¿A alguno se le ocurre qué matrices simétricas y antisimétricas hacen? ¿Pueden sumar una matriz cuadrada cualquiera? Bueno, entonces, mm, la matriz cero podría servir, pero solo serviría para matrices que sean simétricas o antisimétricas. Es una buena observación, no la había pensado la verdad. Pero digamos, si tengo una matriz que ya es simétrica, pues le puedo sumar una antisimétrica que puede ser la matriz cero y me haría una matriz simétrica. Me haría una matriz, me haría esa matriz, ¿cierto? O si es antisimétrica, le puedo sumar una que es simétrica y me daría esa matriz. Entonces, es una buena opción, pero no sirve para todas las matrices. ¿Ustedes recuerdan que la clase anterior vimos esto? ¿Qué era esta matriz y qué era esta otra matriz? Para cualquier matriz, ¿no? ¿Se acuerdan que vimos algo que pasaba para cualquier matriz C? Con esa matriz C transpuesta, C más C transpuesta y C menos C transpuesta. No, no es la definición. No es la definición propiamente de simétrica y antisimétrica. La definición es que una matriz simétrica es simétrica si la transponemos y nos da simétrica y es antisimétrica si la transponemos y nos da antisimétrica. Nos da menos la matriz, digo. Lo que vimos la clase pasada es que esta matriz en particular es simétrica y que esta matriz en particular es antisimétrica, ¿cierto? Esperen que no se pone el cuadrito. Ya. Entonces la de la izquierda es simétrica y la de la derecha es antisimétrica. Y C puede ser cualquier matriz. Listo. Entonces nosotros queremos, ¿qué pasa si la sumamos? ¿Qué resultado nos da esa suma? 12, ¿cierto? Listo. Entonces, antes de sumarla, hagamos algo y multipliquémoslas por un medio, ¿cierto? Recuerden que C es cualquier matriz, ¿cierto? Entonces, eh, al multiplicarla por un medio nos quedaría un medio de C más un medio de C transpuesta más un medio de C menos un medio de C transpuesta. ¿Y eso qué resultado nos da? C. ¿Listo? Recuerden que C es cualquier matriz. Entonces a cualquier matriz yo la puedo representar como una suma de una matriz simétrica y una matriz antisimétrica. ¿Cuál es esa la matriz simétrica que sumada a una antisimétrica me da C? La matriz simétrica es un medio de C más C transpuesta. Y la matriz antisimétrica, la que se le suma esa, es a un medio de C menos C transpuesta. Y así se podría encontrar lo que les estaba mencionando. ¿Listo? ¿Claro para todos?
Ese un medio lo decidí porque el resultado me daba 2C. Entonces yo necesitaba que me quedara la mitad de eso. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué dice la afirmación? Fíjense que la afirmación dice, demostrar que toda matriz cuadrada se puede expresarse como una suma de una matriz simétrica y de una matriz antisimétrica. ¿Listo? Entonces, cualquier matriz cuadrada, pongámosle a esa matriz cuadrada cualquiera C. Ahora, tenemos que expresar a C como la suma de una matriz simétrica y una matriz antisimétrica. ¿Listo? Entonces, nosotros sabemos que C más C transpuesta es simétrica y C menos C transpuesta es antisimétrica. Si multiplicamos un escalar va a seguir siendo simétrica o antisimétrica, entonces eso no afecta en nada la operación, ¿cierto? Entonces, fíjense que podemos representar a C como la suma de esta matriz más esta matriz, donde esta matriz es simétrica y esta matriz de aquí es antisimétrica, ¿sí? Entonces, estamos representando a C, una matriz cualquiera, como la suma de una matriz simétrica más una matriz antisimétrica. ¿Listo? Miremoslo con un ejemplo. Supongamos que tenemos esta matriz. ¿Cómo podríamos expresar esa matriz como la suma de una matriz simétrica y una matriz antisimétrica? Entonces aquí iría una matriz simétrica y aquí iría una matriz antisimétrica. ¿Cómo serían estas matrices? Sí, claro, al multiplicar un escalar, como se multiplican todos los elementos, pues sigue siendo simétrica o antisimétrica. ¿Listo? Entonces, ¿cuál sería la primera matriz? Sumamos la matriz con su transpuesta y la dividimos entre 2, ¿cierto? Pero dividida entre 2, no se les olvide que toca dividirlo entre 2, ¿cierto? ¿Eso qué nos da? Eso nos daría, ustedes pueden verificarlo, 4, 2, perdón, 2, 4, 2, 2, ¿cierto? ¿Alguno ve raro que eso, esa matriz? No se lo olviden que es la matriz más su transpuesta sobre 2. ¿Listo? Listo. ¿Cuál sería la matriz antisimétrica? Fíjense que es simétrica, ¿sí? Si la transponemos nos va a dar la misma matriz, ¿cierto? Y ahora una matriz antisimétrica. Esa matriz sería siempre por obligación una matriz antisimétrica. Tiene ceros en la diagonal y sería menos 2 y 2, ¿cierto? Ah, no, menos 1 y 1, porque es medios. Es la mitad de la suma, ¿cierto? De la resta. ¿Cierto? Y esa matriz es antisimétrica. Si la transponemos, pues nos da menos esa misma matriz. ¿Listo? Ahora, si sumamos esas dos matrices, nos queda 2, 1, 3, 4, porque 2 más 0 es 2, 2 menos 1 es 1, 2 más 1 es 3 y 4 más 0 es 4. Entonces ahí tenemos la matriz eh, expresada como la suma de una simétrica más una antisimétrica, utilizando el teorema que probamos. ¿Listo? ¿Claro para todos?
Listo. Ahora, eh, el quinto punto lo demuestra la próxima clase, porque es un poquito largo y entonces pues es mejor, digamos, hacerlo con un poquito más de tiempo, ¿vale? El sexto, ustedes mismos lo pueden hacer. ¿Cuál sería el procedimiento para ese punto? Mm, pues más o menos, prueba de error no es, o sea, sí es ir haciendo exactamente. La mejor manera de mirarlo es como lo dice Daniel, empezar a darle, multiplicar a la matriz una y otra vez hasta que es cero, ¿sí? Como yo les puse ese ejemplo, creo que no se demoran tantas veces. ¿Listo? Listo, muy bien. No, no hay otra manera de encontrarlo, esa es la única. ¿Listo? Esta sí tiene, ¿sí? Yo la puse, entonces sí tiene, ¿vale? Si alguna vez les piden que hallen el índice de nilpotencia, asuman que lo tiene. No, pues, sí. Pero si les llegan a decir que tiene, pues que lo encuentren es porque tiene. No, nadie, o sea, sería ya demasiado rabón ponerlos a encontrar un índice de nilpotencia a una matriz que no tiene, porque en realidad no habría manera de mirarlo, porque podrían seguir multiplicando y multiplicando. Digamos, hay algunas que se puede ver claramente que no tienen índice de nilpotencia. ¿Cuál sí tiene? ¿Cuál no tiene nunca índice de nilpotencia? ¿Qué matriz? Claro, la matriz identidad. La matriz identidad, pues más que la multipliquemos una y otra y otra y otra vez, pues nos va a dar la identidad. Entonces nunca va a dar cero. Entonces, por ejemplo, esa no. La matriz de cero sí tiene ¿Cuál es el índice de nilpotencia en la matriz cero? 1. Entonces sí tiene. Entonces esa no es. ¿Listo? También lo que dice Daniel, cualquier idempotente. Cualquier idempotente, pues porque al ser idempotente, al multiplicarla por sí misma, pues nos va a dar la misma matriz. Digo, nos va a dar la identidad. No, ¿cuál era el idempotente? Sí, nos va a dar la misma matriz, entonces no nos va a dar eh, cero nunca. ¿Listo? Menos la matriz cero, esa sí es impotente, pero sí es nilpotente. ¿Listo? Exacto. Sí, estoy esperando su pregunta, ¿vale? Es lo mismo, ¿no? K es 2 en ese caso, porque es A al cuadrado. Sí, pero ese es el índice. Es el exponente o las veces que está multiplicando la matriz. ¿Listo? Vale. Entonces, miremos el 7, por favor, hagan ustedes, piénselo muy bien. Porque puede ser o no puede ser invertible. ¿Listo? Ese piénsenlo usando como la definición del producto. Piensen bien ese punto. ¿Listo? Y el último es parecido al que hicimos en clase. ¿Sí? Es mirar
cómo tiene que ser para que sea involutiva, o sea, plantear el ejercicio y encontrar las condiciones. ¿Listo? Sí, a un negativo ya mencionamos que era sacar la inversa y después elevarla a ese exponente, eso lo mencionamos ahorita. Y a la cero, yo lo mencioné en la clase anterior y dijimos que eso daba la matriz identidad. ¿Listo? Vale. Si quieres revise las propiedades, ahí están esas dos. ¿Vale? Listo. Entonces vamos a hacer el 8. BCX, P, BCXA, más. Entonces aquí lo que vamos a asumir es que las inversas que vayamos a utilizar existen, ¿sí? Eso debía decirlo el ejercicio, ¿listo? Pero pues como yo lo escribí, pues así era. ¿Listo? Entonces lo que vamos a asumir es que las inversas que necesitemos usar existen. ¿Vale? Entonces, ¿qué podríamos hacer primero? Lo que queremos es despejar X. Podríamos primero pasar a restar el B, ¿cierto? Y nos quedaría de esta manera. ¿Cierto? Ahora podríamos factorizar por izquierda el BCX, ¿cierto? Entonces eso nos quedaría BCX factor de B menos A, ¿cierto? Fíjense que a este lado tenemos A menos B. Entonces, si factorizamos el menos de esta expresión, nos quedaría así. Menos BCX de A menos B. Porque si factorizamos el menos, el B cambia de signo y el A cambia de signo. Y aquí tenemos el signo que hizo que cambiara eso. Igual a A menos B. Ahora, lo que vamos a asumir es que existe la inversa de A menos B. ¿Sí? De esta matriz resultante, A menos B. Entonces la inversa de A menos B es la inversa de A menos B. Entonces multiplicamos por la inversa de ambos lados. Entonces multiplicaríamos por menos BCX por A menos B por A menos B a la menos 1 igual a menos B por A menos B a la menos 1. ¿Cierto? ¿Cuánto da A menos B por A menos B a la menos 1? La identidad, ¿cierto? Muy bien. Entonces, y la identidad por cualquier matriz nos da la misma matriz. Entonces, a este lado simplemente hacemos como si esto se fuera. Menos BCX. Y a este lado quedaría la identidad, ¿cierto? Ahora, si ya tenemos esto, despejar X es fácil. Hay dos maneras. Podríamos asumir que menos BCX, menos BC es la inversa de X, porque lo estamos multiplicando por X y nos da la identidad, ¿cierto? O podríamos multiplicar por, pasar el menos a dividir, este menos, nos quedaría BCX igual a menos por la identidad, ¿cierto? Lo cancelamos porque da la identidad, ¿sí? Para Julián, lo cancelamos porque da la identidad. Y la identidad por cualquier matriz nos da la misma matriz. Entonces multiplicamos la identidad por BCX, menos BCX digo, y nos dio menos BCX. Entonces, por eso lo cancelé. ¿Listo?
Listo. Ahora, podríamos multiplicar por izquierda por la inversa de b. Entonces eso nos daría cx igual a menos a la inversa de b por i. Eso es b a la menos 1. Porque cualquier matriz por la identidad nos da la misma matriz. ¿Cierto? Entonces tenemos menos b a la menos 1. Ahora volvemos a multiplicar también por izquierda la inversa de c. Entonces eso nos daría x menos c a la menos 1 por b a la menos 1. Y esta sería la respuesta. Vale, Angie, eso lo revisamos la próxima clase, ¿vale? ¿Es claro este otro punto, el de despejar x? Listo. Lo último que hicimos fue multiplicar por la inversa de b a ambos lados. Aquí, si multiplicamos a este lado, pues se va el b, y a este lado, pues queda b a la menos 1, porque lo multiplicamos por la identidad y da lo mismo, ¿cierto? Luego hicimos lo mismo, pero con la inversa de c. Multiplicamos por c a este lado, eso hace que se vaya, y a este lado queda c a la menos 1. Por izquierda, porque estamos multiplicando a la izquierda del x. Entonces tenemos que multiplicarlo también a la izquierda del b. ¿Listo? La matriz identidad pues la matriz identidad, al multiplicarlo por b a la menos 1, pues nos queda b a la menos 1, porque cualquier cosa por la identidad da b a la menos 1. ¿Sí? ¿Sí? Cualquier matriz por la identidad, pues da la misma matriz. Entonces, si multiplicamos 9 menos 1 por la identidad, pues da b a la menos 1. ¿Listo? No. No, porque en matrices no existe la división. No existe 1 sobre b. ¿Listo? Es decir, el análisis que se puede hacer es parecido. Se cancelan, ¿sí? Pero nunca escriban 1 sobre b. ¿Listo? O uno sobre una matriz, eso no existe. Nunca escriban 1 sobre una matriz. ¿Vale? O dividan matrices, eso no se puede hacer. ¿Listo? Listo. Y bueno, eso sería todo por la clase de hoy, muchachos. El último punto, pues ya saben cómo hacerlo. Es parecido al que hicimos aquí en clase. Eh, no, todavía no sabemos bien. Los muchachos quedaron de decirme hoy en la tarde o mañana cuándo son los horarios de monitoría, ¿listo? Entonces, les estaremos avisando. Vale, muchachos. Nos vemos bueno, algo antes de irse, aunque ahorita mando un correo con eso o lo pongo en el Classroom. El, el quiz quedaría para la próxima clase. ¿Listo? No, para la próxima clase no, para de este lunes, del lunes en 8, mejor dicho, quedaría para el 14. ¿Listo? 14, el lunes 14. ¿Vale? Ahora sí, hasta luego, muchachos. Hasta lo que veamos el próximo miércoles. ¿Listo? Hasta ahí irían los temas del primer curso. Vale, muchachos, que estén muy bien.